Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a un nuevo encuentro sincrónico en el marco de esta asignatura Derecho Penal, parte especial. El tema que hoy nos ocupa ingresa dentro de lo que es la unidad de delitos contra la libertad y en particular me quiero concentrar en el delito de amenazas. Y me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos jurisprudenciales que siempre nos van a ayudar a fijar las ideas. Voy a compartir pantalla con una plaquita que después igualmente voy a poner a disposición de ustedes en el campus. Y hoy, como decíamos, nos vamos a concentrar en los delitos contra la libertad. ¿Bien? ¿Qué son los delitos contra la libertad? Ustedes van a advertir en la bibliografía que en rigor de verdad todos los delitos están directa o indirectamente tutelando el derecho a la libertad. ¿Sí? Si a mí me privan de la libertad, si a mí me efectúan una amenaza, si a mí me limitan transitoriamente la libertad para ingresar a mi casa y robar mis pertenencias. Por supuesto que en todos los casos la libertad siempre se va a ver amedrentada, pero lo cierto es que hay delitos donde específicamente el interés a tutelar es la libertad. ¿Bien? Y estos son los que nosotros vamos a encontrar dentro de la gran bolilla de los delitos contra la libertad. ¿Sí? ¿Y cuándo hay afectación a los delitos contra la libertad? Bueno, cuando por un lado nosotros vamos a tener una afectación a lo que son los libres deseos de la persona, es decir, para que esa persona deje de hacer algo que quiere o haga algo que no quiere. ¿Bien? Eso por un lado, esa es una de las esferas de la protección de los delitos contra la libertad. Pero la otra será la invasión de la esfera íntima por terceros, ¿no? Nosotros tenemos un principio de reserva, un principio de intimidad, un espacio reservado para nosotros que no puede ser ligeramente invadido por terceros, muchísimo menos contra nuestra libertad. Que acá nosotros sabemos que hay una mengua, que hay un avasallamiento respecto de nuestra libertad. Entonces, lo que protegerá los delitos contra la libertad será eso, justamente esta zona de intimidad, que es injustamente invadida por un tercero. Bien, y la injusticia, la ilegitimidad es otro de los elementos de los delitos contra la libertad. Voy a pasar directamente, ustedes tienen varias figuras que van a encontrar, la reducción a la servidumbre o a la condición o a condición análoga. Vamos a tener delitos de privación ilegítima de la libertad, con violencia, con amenazas. Vamos a tener varios delitos dentro de lo que es la limitación de la libertad en sí misma. Hoy yo me quiero concentrar particularmente en el delito de amenazas, que lo vamos a encontrar tipificado a partir del artículo 149 bis del Código Penal. Será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses o 2 años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso, la pena será de 1 a 3 años de prisión si se emplearan armas o si las amenazas fueran anónimas. Que estos son los agravantes de la figura de la amenaza. Y luego, segundo párrafo de las amenazas, la prisión o reclusión de 2 a 4 años, fíjense que la pena es mayor, el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Que esta es la figura de la coacción, que son también amenazas, pero que persiguen un fin determinado en el otro, en el hacer del otro. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar de amenazas? ¿Cuándo nosotros hablamos de amenazas? ¿Cuándo hay acción típica? Bueno, en primer lugar, la amenaza particularmente lo que hace es atacar la libertad psíquica. Nosotros en las otras figuras, que por cuestiones de tiempo hemos pasado por alto, pero que están dentro de lo que es la protección de la libertad, nosotros vamos a tener la libertad física y ambulatoria también, por eso está contemplada la privación ilegítima de la libertad. En esos casos es una libertad física ante todo.
Nosotros a través de las amenazas lo que vamos a tutelar es la libertad psíquica, que se ve menguada cuando el individuo no puede tomar sus propias determinaciones, cuando sale de su ámbito de normalidad y que sufre un límite a su determinación, a su autodeterminación que no tendría por qué tolerar. Por eso hablamos de componentes necesarios, el daño, la ilegitimidad de ese daño que se pretende inferir y que sea a futuro. Por eso vamos a analizar ahora en particular. ¿Cuándo hay amenaza? Cuando hay una manifestación de voluntad de ocasionar un daño al sujeto pasivo, es decir, la amenaza tiene que salir, por supuesto se tiene que exhibir, se tiene que manifestar de alguna manera. No es un mero deseo, sino que tiene que poder visibilizarse, ser audible, ser palpable, ser perceptible por el sujeto pasivo. Después veremos cuáles son las modalidades para que la amenaza se perpetre, pero lo cierto es que tiene que salir de mi esfera de pensamiento, porque de lo contrario ni siquiera hay inicio de la acción. ¿Bien? ¿Cuáles son los elementos de la amenaza? En primer lugar, un daño. Siempre tiene que haber un daño que se traduce en una lesión, en un detrimento, en la causación de un perjuicio en algo que a mí me interesa. Siempre tiene que haber una connotación negativa en esto que yo le estoy anunciando al sujeto pasivo. Pero no alcanza solamente con esto que yo le estoy anticipando que va a sufrir un daño o un menoscabo o una lesión, sino que tiene que ser ilegítima. Y este es un este es un elemento característico, porque si yo cometo un crimen en flagrancia y soy detenida, entonces en estos casos, más allá de que esta es una detención, lo cierto es que es algo legítimo. No estoy obligada a tolerarlo porque he causado un daño a la sociedad. Entonces acá el daño, la causación del daño y la ilegitimidad de ese daño que se infiere o ese daño que se promete, son inescimibles. ¿Sí? Y otro elemento fundamental tiene que ver con la oportunidad en el que ese daño se va a causar. Siempre tiene que ser futuro, porque de esta manera es que podemos generar en el otro, infundirle temor, sacarlo de este espacio de normalidad que tiene y poder influir en sus propias determinaciones. Si yo le avisara de un daño que ya pasó, quizás habría otro delito, pero no es el de la amenaza, ¿no? Ahí cae la tipicidad porque en su caso el daño ya se consumó. Podría ser un delito de daño, podría ser un delito de homicidio, podría ser un delito de robo, podría ser un delito contra la integridad, pero ya no como amenaza porque cae el elemento tiempo que hace a la figura típica. Y después, por supuesto que nosotros la amenaza la podemos inferir contra el sujeto pasivo o contra un tercero. Yo puedo amenazar a mi vecino o puedo amenazar a mi vecino con que le causaré un daño a su hijo o puedo amenazar a su hijo para que su padre haga algo en particular. ¿Bien? Lo importante acá que siempre se debe ponderar y se debe ponderar en el caso, y la idea también es verlo después con los casitos que les traje como ejemplo, tiene que ver con la entidad de esta amenaza para poder ser típica. Bien, tiene que presentar algunas características que estas se ven más allá de la descripción de la figura típica y la doctrina, se ven con claridad cuando uno analiza el caso concreto, ¿no? Porque la amenaza tiene que representar algo que realmente pueda ser posible, que pueda depender del autor. Yo no puedo amenazar con que, a ver, si buscáramos un ejemplo, te voy a subir al Everest para que te mueras ahí de frío. Y se presenta como poco posible porque es el Everest, es un lugar prácticamente inaccesible para la mayor cantidad de personas que requieren incluso una preparación física, y aún así
es un lugar sumamente hostil como para que cualquier persona se pueda determinar llevar a otra, dejarla, causarle un daño y volver completamente ileso. Entonces tiene que presentar como algo posible, como algo accesible, como algo que realmente puede gobernar el sujeto activo. Es un daño, es una promesa de causar un daño, pero que realmente sea factible que lo pueda cometer el sujeto activo, ¿no? Y por lo menos así se tiene que presentar al sujeto pasivo. El sujeto pasivo tiene que recibir esa amenaza, ese anuncio de causación de un daño ilegítimo y futuro como posible, como que el sujeto activo verdaderamente podría llegar a causarme ese daño. Aunque sea mentira, aunque ese daño no lo fuera a causar, aunque no fuera posible causarle ese daño al sujeto pasivo, pero así ese es el cuadro de representación que se tiene que hacer, perdón, el sujeto pasivo. ¿Bien? Y luego, bueno, tiene que tener cierta entidad, ¿no? Para que genere, en definitiva, un temor, un socavamiento en las emociones del sujeto activo, ¿no? Si, por ejemplo, te voy a hacer picar por un mosquito, es algo que no tiene entidad para causar un cierto temor que logre quebrar la voluntad del sujeto activo para que haga o deje de hacer algo, o para que por lo menos sienta una afección en sus emociones y tome ciertas determinaciones. ¿Mm? Hasta acá, estos son los elementos, digamos, que configuran esta promesa de causar un daño. Vamos a analizar ahora cuáles son los elementos. Bueno, aquí de alguna manera lo comentamos, cómo debe ser esa amenaza, debe presentarse como posible, debe depender de la voluntad de quien la emite, aun cuando sea falsa, pero lo que importa es esto, que logre causar en el sujeto activo un estado de alarma, un estado de temor, un estado de vigilia a la espera, a la expectativa de que ese daño se concrete o no. Tiene distintos medios de comisión la amenaza. Puede ser verbal, puede ser escrita, puede ser gestual, puede ser simbólica, puede ser real. Yo acá en las imágenes lo que busco es que ustedes de alguna manera se vayan representando, que en un caso la amenaza fíjense, en la primera ni siquiera es oral, es absolutamente gestual. Es una mano en forma de puño, un palo y una mirada firme de enojo, de molestia. Lo cual promete efectivamente que uno va a sufrir por lo menos posiblemente una agresión física. En la siguiente imagen estamos viendo, en este caso es posiblemente una amenaza anónima, o no sabemos, porque es simplemente una imagen, pero es a través del teléfono, entonces es verbal, es a través de medios electrónicos, ni siquiera están presentes en el mismo espacio físico, no es un requisito para la amenaza que ambos se encuentren en simultáneo en el mismo lugar, ni siquiera en el mismo tiempo, porque si yo envío una carta o envío un video, no necesito coincidir ni física ni temporalmente con el sujeto pasivo del delito de amenaza. ¿Bien? Entonces, las modalidades son varias, tolera varias modalidades, pero lo importante siempre es poder verificar que se cause esta sensación de alarma o de temor. Es un delito que admite la tentativa, entonces yo puedo, es decir, se consuma cuando yo anuncio que voy a causar un mal. Pero puede ser que ese mensaje finalmente no llegue, pero yo ya inicié mi proceso para que esa amenaza llegue al lugar, entonces en ese caso estaríamos en un supuesto de una tentativa. Cuando hubo un inicio de ejecución, escribí la carta, grabé el mensaje de la amenaza, tomé el elemento con el cual quería generar esa situación de amenaza en el otro para quebrar su estabilidad psíquica y allí surge algo y se interrumpe esa acción. Pero sí, por supuesto, tolera la tentativa también.
Vamos a ver ahora cuáles son los elementos del tipo. Nosotros vamos a tener, por supuesto, el sujeto activo, que puede ser cualquier persona, Incluso la figura no nos exime de que el que propina, el que efectúa una amenaza, sea también víctima del daño que está prometiendo. Es decir, no tiene que ser un sujeto ajeno, sino que también podría incluso sufrir el mismo daño que le promete a la víctima. En el caso del sujeto pasivo, también puede ser cualquier persona que tenga entidad de comprender la amenaza y que tenga autodeterminación. Si yo amenazo a una persona incapaz mental, esa amenaza, esa sensación de temor, este quebranto en la psiquis no va a llegar. Por lo tanto, necesitamos que sea alguien que pueda recibir la amenaza y que comprenda sus alcances para poder generar entonces esta movilización en su espacio de intimidad. Respecto de la culpabilidad, es un delito que solo admite la figura del dolo. Yo estoy queriendo causar en el otro esta sensación de temor, de alarma, de menoscabo en su libertad psíquica. Por lo tanto, acá el elemento subjetivo es fundamental y tiene que ver con el dolo. No admite el supuesto de la culpa. ¿Bien? La amenaza, sin llegar a ser amenaza coactiva, porque en la amenaza coactiva yo le estoy diciendo voy a hacerte tal cosa si no haces tal otra, y será futuro, no sé si motivo de otro encuentro o de debate en el foro. Dentro de lo que son las amenazas, las mismas pueden ser agravadas por el uso o empleo de armas y porque las mismas se propinan, se infieren de manera anónima. ¿Por qué se agrava la figura en el caso del uso de armas? Bueno, el fundamento acá es el mayor poder intimidatorio que tienen esos elementos que nosotros utilizamos cuando efectuamos la amenaza. Como no importa si es verdaderamente útil o no, nosotros podemos realizar una amenaza, efectuar una amenaza con un arma propia, es decir, nosotros acá en la figura tenemos todas armas blancas, entonces podría ser un arma propia, pero también podríamos utilizar un arma impropia, es decir, aquella que tiene una finalidad distinta, un destino distinto, pero que en el caso concreto se utilizan para amedrentar a otro. Bien, entonces acá nosotros utilizamos armas propias, armas impropias, porque lo que nos importa es generar un mayor efecto intimidatorio en el otro. ¿Y cómo? Bueno, a través de desmanes, mostrando el arma, exhibiéndola, tocando un arma, cuando uno, por ejemplo, se apoya la mano sobre la ropa y hace notar que debajo de la ropa tiene la figura de un arma o de un cuchillo o de cualquier elemento que pueda servir para causarle un daño al otro, porque en este caso utilizar una botella rota o un vidrio en forma de amenaza o utilizar un cuchillo de cocina nos están generando el mismo efecto en el sujeto activo, o procuramos, en el sujeto pasivo, procuramos en el sujeto pasivo generar este efecto intimidatorio. En el caso de las amenazas anónimas, acá el fundamento es no conocer el origen de la amenaza. No puedo tomar medidas, no puedo repeler esa amenaza, no puedo defenderme, no puedo ir contra el autor porque justamente no sé quién es, no sé de dónde viene, no sé qué es lo que quiere el autor, no sé cómo llega a mí, no sé si está amenazando a cualquier persona o me está amenazando directamente a mí. Fíjense acá, es un sobre con un símbolo de veneno, entonces me están haciendo saber que me van a matar, pero no sé de quién viene, tampoco tiene mi nombre, tampoco estoy segura de si soy la destinataria, pero causa en mí esta sensación de que puedo llegar a sufrir un daño y es suficiente para la configuración de la amenaza anónima. ¿Bien? Las amenazas anónimas no solamente van a ser escritas, pueden ser por teléfono, pueden ser con un distorsionador de voz, puede ser con
con símbolos, una persona con el rostro oculto, pero que me hace símbolos, ademanes, y que además utiliza un arma. Entonces tenemos todo un compendio de la grabación de la figura simple de las amenazas, ¿sí? Hasta aquí quise con ustedes preparar un marco teórico de las amenazas para ver luego cómo se comportan las figuras en los casos en concreto. Acá yo les traje precedentes de la Sala de Casación Penal con los números de la causa y el nombre para que ustedes pues, puedan ampliar la consulta, pero fíjense, esto es interpretación en casos en concreto, es decir, primero armamos la figura típica, luego buscamos la prueba en el proceso penal y finalmente nos llega el fallo, es decir, el que analiza en el caso concreto y de acuerdo a las pruebas sobrantes en el expediente, si efectivamente hay o no figura típica. En estos casos, todo sobre amenazas. Un mismo utensilio, en ocasiones, puede ser utilizado con un fin no lesivo y en otras, a modo de arma propia. Por ejemplo, un cuchillo de cocina con el cual corto el pan todas las mañanas. Al respecto, ninguna duda abrigo de que la manera en que se implementó el trozo de vidrio, esto es, para intimidar a las víctimas y lograr el desapoderamiento, solo puede ser interpretada como arma, dado que en esas circunstancias no tenía ningún otro objetivo. Resulta evidente, ante el potencial para lesionar del referido elemento, que objetivamente se puede extraer por su condición de cortante y las facilidades que otorga a esos fines, que con su exhibición se pretendió demostrar un mayor poder ofensivo extremo que satisface el agravante que se tuvo por acreditar. Entonces fíjense acá, el cuchillo mostrando y mostrándoselo a las víctimas, según el tribunal, que creo que me parece más que claro, logra generar el otro un carácter más ofensivo que quizás si simplemente les hubiera exhibido la mano, un intento de cachetazo, por ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Arma, esto es para cuando analizamos el tipo de arma, el agravamiento por el uso de armas. Arma es tanto el objeto destinado a la defensa o ofensa, como el que eventualmente, por su poder ofensivo, puede utilizarse con ese fin. Así, por arma debe entenderse en consecuencia tanto aquel instrumento específicamente destinado a herir o dañar a la persona, como un arma de fuego, como cualquier otro objeto que sin tener esa aplicación sea transformado en arma por su destino al ser empleado como un medio contundente. A mi entender, basta para su configuración que el instrumento que se utiliza para cometer tal ilícito contra la propiedad aumente el poder ofensivo provocando en el sujeto pasivo un mayor peligro para su vida o para su integridad física. Entonces acá podríamos pensar no solamente en un arma de fuego, sino que para la sala 3, utilizar una piedra, utilizar un palo, utilizar una pala, siempre que se comporte el sujeto activo como demostrando que esto le da mayor poder, mayor ejercicio de poder respecto de la víctima, entonces configura el supuesto de amenazas agravadas por el uso de armas. ¿Bien? Y tengo creo que una plaquita más, aquí está, como para sacudir el tablero. La circunstancia que permite agravar la figura del robo por el empleo de un arma es el mayor riesgo para la vida y la integridad física de la víctima, ¿no? Si bien este es un delito contra la propiedad, acá nosotros sabemos que los delitos de amenazas siempre pueden ir concomitantes con otro tipo de delito, ¿bien? O el delito se agrava justamente porque va acompañado de una amenaza. Entonces, la circunstancia que permite agravar la figura del robo por el empleo de un arma es el mayor riesgo para la vida y la integridad física de la víctima, así como el mayor grado de intimidación que se genera con la utilización de dicho elemento. Resulta evidente que una sevillana reúne estas características. Acá yo les puse una imagen de una sevillana, como verán es una especie de navaja.
Resulta evidente que una sevillana reúne estas características y tal como lo señala Edgardo Dona, debe ser considerada arma en los términos del artículo 166, inciso segundo del Código de Fondo, pues respecto de los instrumentos punzantes, aun cuando no hayan sido originariamente fabricados con el fin de servir propiamente como armas, lo decisivo desde el punto de vista teleológico no es la finalidad con la que se construyó el instrumento, sino el peligro que de su uso se deriva y el aumento del poder coactivo de la acción. Vamos a dejar de compartir. Que voy a volver ahí con ustedes. Bueno, de esta manera, en este encuentro que lo limitamos exclusivamente, profundizamos más que nada los delitos de amenazas y amenazas agravadas, la idea era que, bueno, repasáramos los componentes de la figura típica y lo pudiéramos luego repasar en función de la jurisprudencia, que la jurisprudencia siempre resulta ilustradora para poner en palabras, para poner en objetos y para poner en conductas cómo se comporta cada una de las figuras típicas. Si tienen alguna pregunta para hacer o un comentario para hacer, quedo abierta a esa posibilidad. Yo este PowerPoint, si bien es cortito, lo voy a subir luego a la plataforma para que lo utilicen ustedes también como apoyo de la bibliografía. Y bueno, si no hay comentarios ni preguntas. Doctora, sí, yo le quería comentar sobre el trabajo práctico que subió la doctora Botana, que está desactivado el foro, no se puede responder el mismo hilo. Perdón, si no tenemos más preguntas sobre esta clase y demás, si les parece cerramos el encuentro sincrónico y continúo con ustedes con otras inquietudes. ¿Bien? Vamos a finalizar entonces el encuentro del día de hoy.